En la primera mitad del siglo XIX, la ciudad de Anchay, en el este de Francia, respiraba pobreza y rutina campesina. Allí nació Louis Vuitton en 1829. Cuando apenas era un adolescente, perdió a su madre y, poco después, a su padre. Sin familia que lo sostuviera, tomó la decisión que cambiaría su destino: caminar literalmente hacia París. Durante más de 2 años recorrió más de 400 kilómetros a pie, durmiendo en establos, bosques y pueblos desconocidos, impulsado por una sola convicción: la capital francesa guardaba las llaves de su futuro. Cuando Louis llegó a París en 1837, la ciudad hervía en plena revolución industrial. Carruajes, fábricas y nuevos comercios transformaban el ritmo de vida. El joven, con 16 años de edad, encontró empleo como aprendiz de Monsieur Marchal, uno de los artesanos más prestigiosos en fabricar baúles y embalajes a medida para la aristocracia. París, la ciudad donde nacían imperios, le abrió sus puertas a través del oficio de la madera y el cuero. El trabajo en el taller era minucioso: baúles resistentes, adaptados a los viajes en tren y barco, hechos para soportar meses de movimiento. Louis aprendió que cada costura, cada unión de madera debía rozar la perfección. Poco a poco, su habilidad llamó la atención de clientes poderosos. Su reputación no tardó en crecer. Aquel joven provinciano dominaba la técnica de proteger objetos valiosos sin sacrificar la estética. El verdadero punto de quiebre llegó en 1853, cuando Napoleón III ascendió al poder y su esposa, la emperatriz Eugenia de Montijo, necesitó a un maestro baulero de confianza. Louis Vuitton fue escogido como su proveedor personal. Atender a la corte imperial lo catapultó a la élite. Sus baúles se convirtieron en símbolos de refinamiento y prestigio, viajando junto a vestidos y joyas de la realeza. En 1854, Louis decidió abrir su propio taller en la Rue Neuve des Capucines, cerca de la Place Vendôme. Ahí presentó un invento revolucionario: un baúl de tapa plana, más práctico y apilable que los tradicionales con tapa curva. Esta simple innovación redefinió el mundo de los viajes y sentó las bases de su futuro imperio. Era el primer paso de una transformación imparable. El joven huérfano que había caminado cientos de kilómetros ahora atendía a emperatrices y aristócratas, pero aún no sabía que su verdadero reto no sería inventar baúles perfectos, sino proteger su legado en un mundo que se preparaba para guerras, imitadores y traiciones. ¿Qué ocurriría cuando los imperios europeos empezaran a derrumbarse y el lujo se enfrentara a su primera gran crisis? A mediados del siglo XIX, París se encontraba en plena metamorfosis. El barón Haussmann reconstruía la ciudad con avenidas majestuosas y bulevares interminables. Era la capital del lujo, el escaparate de la modernidad. En ese escenario, Louis Vuitton comprendió que su oficio no podía limitarse a la utilidad, debía convertirse en arte, en deseo, en identidad. En 1859, Vuitton inauguró un nuevo taller en Asnières, a orillas del Sena. Allí no solo diseñaba, sino que experimentaba con materiales, colores y sistemas de cierre. La luz entraba por ventanales enormes, iluminando a un equipo de artesanos que trabajaba con una precisión casi quirúrgica. Ese lugar se convirtió en el corazón palpitante de la Casa Vuitton, un templo secreto donde nacerían los íconos. El éxito atrajo a los imitadores. Copiaban sus diseños, su estilo y hasta su nombre. Louis respondió con ingenio. Creó un lienzo gris claro, recubierto de un patrón de rayas beige, conocido como rayé. No era solo decoración, era un sello de autenticidad, un grito silente contra los falsificadores. El mundo comenzaba a desplazarse de formas nunca antes vistas. Trenes veloces, barcos transatlánticos y pronto los primeros autos. Viajar ya no era privilegio de reyes, sino de una burguesía emergente que exigía equipajes resistentes y modernos. Louis Vuitton supo leer este cambio y diseñó baúles pensados para acompañar al viajero del futuro. Mientras consolidaba el imperio, Louis formó a su hijo George, nacido en 1857. El joven creció rodeado de baúles, olores de cuero y madera. Desde niño aprendió que la innovación no era un lujo, sino una obligación.
George pronto demostraría que la sangre Vuitton llevaba consigo la ambición de trascender generaciones. En 1867, la Exposición Universal transformó a París en el epicentro de las maravillas tecnológicas y artísticas del planeta. Ahí, Vuitton presentó sus creaciones a una audiencia internacional. Sus baúles planos y su innovador lienzo llamaron la atención de visitantes de todos los continentes. Ya no era solo un artesano francés, su nombre empezaba a sonar en Londres, Nueva York y San Petersburgo. La marca comenzaba a adquirir un aura que iba más allá del objeto. Los baúles Vuitton no eran simples contenedores, eran símbolos de un estilo de vida, emblemas de quienes se atrevían a explorar y dominar el mundo moderno. Louis Vuitton había pasado de aprendiz anónimo a creador reconocido en las capitales de lujo, pero el destino aguardaba un dramático giro. A las puertas de la guerra franco-prusiana, la ciudad de París se vería sitiada y con ella el joven imperio Vuitton. ¿Sobreviviría la casa Vuitton al caos y la destrucción de la guerra? En 1870, Europa ardía en tensiones políticas. La guerra franco-prusiana estalló con una violencia inesperada. París, la joya imperial, se convirtió en objetivo directo. El lujo, el comercio y la vida cotidiana se vieron de pronto amenazados por el hambre, los cañones y el miedo. Durante el sitio de París entre 1870 y 1871, la ciudad quedó aislada. El hambre obligó a sus habitantes a comer desde ratas hasta animales del zoológico. En medio de ese caos, el taller de Louis Vuitton en Asnières fue saqueado y destruido. Parecía el fin de un sueño que apenas comenzaba a brillar. Louis no se rindió. Con el final de la guerra y la caída del Segundo Imperio, muchos artesanos cerraron sus puertas, pero él, con una mezcla de obstinación y esperanza, reconstruyó su taller en el mismo lugar, piedra por piedra. Ese acto de resistencia no fue solo económico, fue una declaración de que el lujo debía sobrevivir incluso a la destrucción. Para protegerse de imitadores cada vez más agresivos, Louis y George crearon en 1888 el patrón Damier, un tablero de cuadros beige y marrón con la inscripción Marc L. Vuitton de Posé. Por primera vez, el nombre de la marca quedó inscrito en el propio objeto, una firma imposible de ignorar. Tras la guerra, la aristocracia había perdido parte de su poder, pero una nueva élite surgía, industriales, banqueros y aventureros del comercio global. Ellos querían equipajes que hablaran de modernidad y prestigio. Los baúles Vuitton viajaron en barcos rumbo a Nueva York, Asia y África, acompañando a quienes expandían imperios económicos. El desastre de la guerra se transformó en un impulso inesperado. Vuitton ya no era solo un taller parisino, sino una marca resiliente que había sobrevivido a la tormenta. Sus baúles no eran simples objetos de lujo, representaban solidez en un mundo que cambiaba a velocidad imparable. Pero mientras su empresa se fortalecía, Louis sentía el paso de los años. En 1892 falleció dejando tras de sí una marca consolidada y un hijo preparado para continuar la obra. George Vuitton estaba listo para llevar el apellido a territorios que su padre nunca alcanzó a imaginar. Louis Vuitton había sobrevivido a la pobreza, al hambre y a la guerra, pero su muerte abrió un nuevo capítulo. ¿Podría George transformar un taller familiar en una marca global? El próximo episodio revelará cómo el hijo de Louis inventó el símbolo más famoso de la historia de la moda, el monograma LV. 1892. París lograba la partida de Louis Vuitton, pero su hijo George tomó las riendas con apenas 35 años. El peso era inmenso. No solo debía proteger el legado de su padre, sino también proyectarlo hacia un nuevo siglo que prometía avances y amenazas desconocidas. El éxito de Vuitton atrajo una plaga: copias baratas, imitaciones descaradas, talleres que reproducían cada detalle. George comprendió que el damier no bastaba. Si la marca quería sobrevivir, necesitaba un símbolo tan fuerte que fuera imposible separarlo de su esencia. En 1896, George presentó el monograma, un lienzo marrón adornado con las iniciales LV entrelazadas, flores geométricas y estrellas inspiradas en el arte japonés y victoriano. Era más que un patrón, era un manifiesto visual, una signa que convirtió cada baúl en una obra de arte reconocible en cualquier puerto del planeta. Ese mismo año, George presentó el monograma en la Exposición Universal. El mundo entero pasó frente a sus baúles: aristócratas rusos, empresarios americanos, artistas japoneses. El monograma no era solo lujo francés, era un lenguaje global que cualquiera podía leer. George no se detuvo en la estética.
Creó sistemas de cierres patentados que hacían casi imposible abrir un baúl sin la llave original. Los rumores decían que incluso ladrones expertos desistían al ver un Vuitton. Viajar con uno de sus cofres ya no era solo elegante, era seguro. Los nuevos ricos de la Belle Époque deseaban experiencias y Vuitton los acompañaba. Sus baúles viajaban en transatlánticos rumbo a Nueva York, en trenes de lujo hacia la Riviera Francesa, en caravanas exóticas hacia Egipto. Donde hubiera aventura, había un Vuitton como compañero silencioso. El monograma se convirtió en un ícono que trascendía generaciones. No era solo un diseño, era una promesa de durabilidad y distinción. George había logrado lo impensado, transformar el apellido Vuitton en una marca inmortal, tan poderosa como un escudo heráldico. Pero el cambio nunca descansa. Mientras la Belle Époque brillaba, el mundo se encaminaba hacia conflictos mucho más oscuros. George y la Maison Vuitton tendrían que enfrentarse pronto a la Primera Guerra Mundial y con ella al desafío de mantener el lujo en tiempos de incertidumbre. George había dado a la marca su símbolo eterno, pero ese mismo siglo lo arrastraría hacia turbulencias políticas, guerras y mercados en ruinas. ¿Qué destino aguardaba Louis Vuitton cuando el mundo entero se precipitara en la Gran Guerra? 1914. La Primera Guerra Mundial estallaba con violencia sin precedentes. Europa se convertía en trincheras, humo y dolor. En ese mundo convulsionado, el lujo parecía un recuerdo lejano. Sin embargo, la Maison Vuitton se adaptó. Los talleres de Asnières fabricaron cofres para transportar material militar y equipamiento, demostrando que, incluso en medio del caos, la innovación podía sobrevivir. George Vuitton entendió que la guerra era también un laboratorio de ideas. Creó baúles especializados, uno servía como cama plegable para oficiales, otro se transformaba en escritorio de campaña. Estos inventos no solo ayudaban a los soldados, también mantenían vivo el espíritu de utilidad y sofisticación que distinguía a la marca. La guerra dejó cicatrices en París. Calles silenciosas, familias fragmentadas, escasez de recursos. Pero cuando la paz regresó en 1918, la ciudad volvió a latir con fuerza. Era el inicio de los años locos, una década de esplendor cultural, música de jazz, cine y moda. El lujo resurgía con más brillo que nunca. Durante la década de los 20, Vuitton se convirtió en sinónimo de modernidad. Los baúles se transformaron en maletas más ligeras, adaptadas al auge de los automóviles y los viajes en avión. La marca ya no solo respondía a la aristocracia, conquistaba a empresarios, artistas y exploradores que querían llevar su estilo a cada rincón del mundo. George continuó patentando sistemas de cerradura, perfeccionando el lienzo monograma y expandiendo la gama de productos. En 1924 presentó el Keepall, un bolso de lona flexible que rompía con la rigidez de los cofres y respondía al nuevo espíritu de viajes rápidos y urbanos. Era la señal de que Vuitton no vivía del pasado, lo reinventaba. En 1924, Vuitton firmó un acuerdo con los hermanos estadounidenses Henry y Frank Drelincourt para distribuir la marca en Nueva York. Era el inicio de una expansión que transformaría a la Maison en un nombre global, presente en los escaparates de las capitales más influyentes. Pero la euforia no duraría. En 1929, la Gran Depresión golpeó los mercados del mundo. El consumo de lujo se desplomó, y muchas casas legendarias cerraron para siempre. Vuitton tuvo que resistir con ingenio, adaptando su estrategia, enfocándose en un público cada vez más selecto y fiel. Apenas comenzaba a recuperarse de la crisis cuando el horizonte volvió a oscurecer. La década de los 30 traía consigo tensiones políticas, dictaduras y un mundo nuevamente al borde de la guerra. Para Vuitton, la verdadera prueba aún no había llegado. Vuitton había demostrado resiliencia en la Primera Guerra y en la Gran Depresión, pero ahora un desafío aún más oscuro se cernía sobre Europa. ¿Cómo sobreviviría la Maison durante la Segunda Guerra Mundial y las sombras de la ocupación nazi? 1939. Europa volvía a ser un polvorín. Alemania avanzaba sobre Polonia y pronto la Segunda Guerra Mundial estallaría con una fuerza devastadora. Francia, el corazón del lujo y de la Maison, quedaría atrapada en el ojo del huracán. En junio de 1940, las tropas nazis entraron en París. La ciudad de la moda, del arte y del lujo fue ocupada. Banderas con la esvástica ondeaban en los bulevares.
la vida cotidiana cambió de inmediato: censura, miedo y escasez. A diferencia de otras casas de lujo que cerraron durante la ocupación, Louis Vuitton siguió operando. La familia colaboró con el régimen de Vichy, fabricando artículos para oficiales alemanes y adaptando sus productos a las exigencias de aquellos tiempos oscuros. Esta decisión garantizaría la supervivencia económica, pero dejaría una huella de polémica en la historia de la marca. Mientras París sufría hambre y represión, los símbolos de lujo seguían circulando en los círculos privilegiados. Los baúles y maletas Vuitton eran usados por figuras que pertenecían tanto a la resistencia como a la élite colaboracionista. El nombre de la Maison, aún en medio del horror, seguía siendo sinónimo de estatus. Tras la guerra, documentos revelarían los vínculos de la familia Vuitton con el régimen de Vichy, desatando controversia décadas después. Aunque la marca sobrevivió, su historia quedaría marcada por este capítulo oscuro, un recordatorio de que incluso los emblemas de lujo no escapan a la moralidad de los tiempos. En 1944, los aliados liberaron París. La ciudad volvió a respirar, aunque con cicatrices profundas. El lujo lentamente regresó a los escaparates, y Vuitton se mantuvo en pie, preparado para una nueva era. George Vuitton falleció en 1936, poco antes del inicio del conflicto. Su hijo Gaston Louis heredó la empresa y debió conducirla en medio de la tormenta. A pesar de las controversias, logró mantener a la Maison viva hasta la posguerra, preservando el símbolo más reconocible del lujo francés. Louis Vuitton había sobrevivido a la ocupación, pero su reputación quedó marcada por la colaboración. El mundo del lujo también debía reinventarse, una nueva sociedad, nuevos clientes y un futuro por redefinir. ¿Cómo se reinventaría Vuitton en la posguerra, en una era de modernidad, juventud y cultura pop? 1950. Europa intentaba levantarse de las ruinas. En París, la moda renacía con la silueta New Look de Christian Dior, y el lujo recobraba su esplendor. Louis Vuitton, bajo la dirección de Gaston Louis, se modernizaba para responder a una nueva generación de clientes. Jóvenes viajeros, artistas y empresarios que buscaban libertad y estilo. La Maison abandonó poco a poco el formato rígido del baúl y exploró bolsos más prácticos. En 1959 se reinventó el lienzo monograma haciéndolo más flexible y resistente al agua. Este avance permitió la creación de íconos que definieron décadas. En la década de los 60, Vuitton lanzó el bolso Speedy, diseñado para el ritmo frenético de la vida urbana. Audrey Hepburn, ícono del cine y la moda, lo adoptó como parte de su estilo personal. En un instante, Vuitton dejó de ser solo equipaje de viaje y se convirtió en un accesorio indispensable de la cultura pop. La revolución cultural de los 60 y 70 llevó a Vuitton a nuevos territorios. La marca abrió tiendas en Nueva York, Tokio y Hong Kong, convirtiéndose en embajadora de un estilo francés que se mezclaba con influencias internacionales. Los modelos Keepall, Noé y Speedy acompañaban a músicos, artistas y celebridades. Desde los aeropuertos hasta los escenarios, Vuitton ya no era solo un objeto de lujo, sino un pasaporte cultural. El monograma LV comenzó a aparecer en fotografías, revistas y películas, consolidándose como un símbolo aspiracional. Pero con la fama llegó un enemigo conocido: las falsificaciones. El monograma, tan icónico, era también el más copiado del planeta. Miles de imitaciones inundaban los mercados. Vuitton respondía ampliando su distribución oficial y reforzando su imagen como garantía de calidad y exclusividad. En los años 70, el lujo ya no era solo tradición, sino también modernidad y audacia. Vuitton entendió que debía reinventarse constantemente, manteniendo sus raíces en la artesanía, pero mirando el futuro de la moda y el diseño global. Vuitton había pasado de ser un baúl para emperatrices a un bolso en manos de estrellas de cine. El lujo francés se había convertido en un fenómeno cultural global. Pero lo mejor aún estaba por llegar. ¿Cómo se transformaría Louis Vuitton en un imperio multimillonario del siglo XXI, liderando la era de las colaboraciones, la moda y el arte? A finales de los años 80, un movimiento estratégico cambiaría el rumbo de Louis Vuitton para siempre. La fusión con Moët Hennessy dio origen al grupo LVMH, un titán de lujo que agrupaba moda, vinos y alta relojería. Louis Vuitton pasaba de ser una casa centenaria a convertirse en el estandarte de un imperio global. Con la llegada de Bernardo Arnault, un empresario visionario, la estrategia fue clara: expandir, diversificar y modernizar.
Louis Vuitton dejó de ser un secreto para viajeros elegantes y se transformó en una marca omnipresente, asociada al poder, la exclusividad y el estilo de vida aspiracional. En 1997, Marc Jacobs fue nombrado director artístico. Su visión rompió moldes, combinó la tradición del monograma con la frescura de la moda contemporánea. Introdujo bolsos innovadores, colaboraciones atrevidas y desfiles que capturaron la atención global. Vuitton sorprendió al mundo con colaboraciones que marcaron historia. Stephen Sprouse en 2001 con sus grafitis fluorescentes, Takashi Murakami en 2003 llenando el monograma de colores vibrantes, y más tarde Supreme en 2017 fusionando lujo con streetwear. Cada alianza desató furor y listas de espera interminables. El lujo se transformó en experiencia artística. Con la inauguración de la Fundación Louis Vuitton en 2014, la marca reafirmó su vínculo con la cultura. El edificio diseñado por Frank Gehry, con sus velas de vidrio, se convirtió en un símbolo arquitectónico y cultural de París. En el siglo XXI, Vuitton abrazó la revolución tecnológica. Tiendas virtuales, pasarelas en streaming, colaboraciones con videojuegos y presencia en redes sociales. El lujo dejó de ser inaccesible para convertirse en aspiracional, un sueño al alcance visual de millones. En 2018, Louis Vuitton dio un paso histórico al nombrar a Virgil Abloh director artístico de la línea masculina. Su visión conectó la tradición con la cultura urbana, atrayendo a una nueva generación. Su legado quedó marcado como un puente entre la exclusividad del lujo y la creatividad de la calle. Hoy, Louis Vuitton es la marca de lujo más valiosa del mundo, con miles de tiendas en todos los continentes y un símbolo que trasciende modas y generaciones. Lo que comenzó en un pequeño taller de maletas en 1854 se convirtió en un imperio que define el lujo contemporáneo.